Buenos días, Dani, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, profesora? Bien, gracias. Buenos días, Nico. Chicos, habemos poquito todavía. Tenemos que continuar con las presentaciones del martes. Hola, buenos días, profe. Buenos días, Ángela. Ya, chicas, a ver, el martes pasado quedamos en el grupo de la Anaís, ¿cierto? Sí, ¿Sí o no? profe. Sí, profe, nosotros fuimos el último. Ya, gracias. Ya, voy a ver quién sigue. Denme un segundito. Ya, seguimos con el grupo número 5 de Génesis, Catherine, Carla, Nayeli y Sebastián. ¿Quién presenta, chiquillos? Ahí está listo para que puedan compartir pantalla. ¿Seba quién presenta? Génesis. ¿Escuchan bien los demás chiquillos o no? Sí. Sí. Sí, profe, yo la escucho Gracias. súper bien. Gracias, chiquilla. Tengo en el grupo del Seba, Génesis, Catherine Figueroa, Carla Moreno y Nayeli Muñoz. ¿Quién presenta, chicos? Al tiro, profe, esperemos un poquito. Gracias, Seba. Profe, tuvimos un pequeño inconveniente. ¿Podría pasar a otro grupo? ¿Puede pasar la Catalina con la Josefa? Catalina Moya, Profesora, por favor. yo estoy con ellas, con la Josefa y la Cata. ¿Usted va a presentar, Nico? Sí, pero Sí. la chiquilla. ¿Cata? Nico, ¿Está? yo te lo comparto. Ya. Ya, gracias, niña. Sí, Voy a yo me apagar conecté al el notebook. micrófono para que presente, ¿ya? Gracias, Nico. Gracias, Josefa. José no se ve nada. Ahí sí. ¿Ahí sí? No, dice ahí. Ahí sí. Ya.
Dificultades del aprendizaje matemático. Mi grupo conformado por Josefa Bendaño, Catalina Moya y quien les habla, Nicole Cancino. El aprendizaje de las matemáticas es complejo, ya que se debe estar acompañado de una maduración neurobiológica oportuna que permita alcanzar un nivel de desarrollo cognitivo. Las dificultades matemáticas no tienen una única causa, existen diferentes factores que dan lugar a estas dificultades. El concepto de dificultades matemáticas ha tenido una evaluación según distintos autores. Genschen, discalculia como derivación de calculia o ceguera para los números. Hermann sugiere que la calculia se determina por un daño neurológico, la ausencia de diferenciación entre la izquierda y la derecha, y la disgrafía. Berger, acalculia primaria y secundaria. Koch, trastorno genético o congenético de parte del cerebro, que son el substrato anatomo fisiológico, directo de la maduración de habilidades. Coles, teoría interactiva. Su teoría subraya la importancia de los factores actitudinales y motivacionales. En el enfoque pedagógico se debe disponer de un nivel medio de inteligencia. Se muestra un rendimiento académico bajo el esperado según la edad y por debajo del nivel normal intelectual del alumno. El trastorno del cálculo no suele diagnosticarse antes de primero básico. Es en segundo o en tercero donde ya se puede hablar de un diagnóstico de cálculo. Las teorías del aprendizaje. Thorndike, una teoría de tipo asociacionista. Brouwer defendía la necesidad de un aprendizaje significativo de las matemáticas. Piaget estudió las operaciones lógicas que subyacen a muchas de las actividades matemáticas básicas. Perdón. Ausubel, Brunner, Gagne y Vygotsky se preocuparon por el aprendizaje de las matemáticas y por desempeñar qué es lo que hacen realmente los niños cuando llevan a cabo una actividad matemática. En las dificultades más comunes, acalculia es la alteración de habilidades y procedimientos matemáticos debido a lesiones cerebrales. Discalculia, dificultad del aprendizaje de carácter persistente y específico en matemáticas. Koch establece 6 tipos de discalculia. La discalculia verbal, que se trata de dificultad para nombrar cantidades, números, para usar los términos y las relaciones. Discalculia pragtonóstica hace referencia a las dificultades para enumerar, comparar o manipular objetos matemáticamente. Discalculia léxica, dificultad para leer símbolos matemáticos. Discalculia gráfica, dificultades para escribir símbolos matemáticos. Discalculia ideognóstica, las dificultades se centran en la capacidad de hacer operaciones mentales y comprender conceptos matemáticos abstractos. Discalculia operacional, dificultades en la ejecución de operaciones y cálculos de números. Para que puedan aprenderse los conceptos matemáticos, es importante que se produzca la maduración de las estructuras cerebrales que subyacen a las habilidades matemáticas. El pensamiento matemático poco a poco se va desarrollando a lo largo del proceso evolutivo, aunque todos los niños van en su propio ritmo. Los aprendizajes matemáticos construyen un aprendizaje secuencial y progresivo. O sea, el aprendizaje se va apoyando de otro aprendizaje. Existe un último tipo de dificultad del aprendizaje de las matemáticas. Es muy frecuente que se está relacionada con la comprensión y resolución de problemas.
Para interpretar la información del problema se ponen en marcha una serie de habilidades lingüísticas que disponen la comprensión y la asimilación de conceptos y procesos relacionados con la simbolización, aplicación de reglas y la descodificación o traducción de un lenguaje a otro. Área de dificultad. Destrezas lingüísticas, deficiencia con la comprensión de términos matemáticos y la conversión de problemas de símbolos matemáticos. Destreza de percepción, dificultad en la capacidad para reconocer y entender símbolos y para ordenar grupos de números. Destreza matemática, dificultad con las operaciones básicas y sus secuencias, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Destreza de atención, dificultad en la copia, en copiar figuras y observar los símbolos operacionales correctamente. Evaluación formal con test estandarizados. Tiene referencias sobre los modelos y proporcionan muchos tipos de información. Están clasificados los test de conocimiento y aptitudes pensados para proporcionar una estimación del nivel general de asimilación del alumno. Los test de diagnóstico pensados para evaluar la actuación del alumno en áreas de habilidades matemáticas. Evaluación formal con test con criterios de referencia. Describe la actuación del alumno en términos de criterios para determinadas habilidades. Son más adecuados para evaluar. Pruebas de conocimiento localizan las áreas del problema en general. Aptitudes de diagnóstico se centran en dificultades más específicas. Está la evaluación informal, que implica examinar muestras del trabajo diario del alumno o utilizar pruebas confeccionadas por el mismo profesor. Y para identificar áreas problemáticas específicas, el profesor debe confeccionar un test de conocimiento y aptitudes con preguntas de distintos niveles. El test pedagógico para evaluar desempeños en las matemáticas. El test Benton, evaluación del conocimiento matemático. Este test ha sido adaptado por Mariana Chadwick y Mónica Fuentes. Tiene como objetivo evaluar la capacidad del niño para comprender los números presentados en forma oral y escrita. Evaluar la habilidad del niño para el cálculo oral y escrito. Evaluar la habilidad del niño para contar series numéricas y elementos gráficos. Evaluar la capacidad del niño para el racionamiento matemático, resolución de problemas. El test precálculo, este test es de Neva Milik, Sandra Smith, y tiene como objetivo evaluar el desarrollo del racionamiento matemático. El test comportamiento matemático, autores, Ricardo Lea, Hernán Ahumada, Luz Elena Líbano, y tiene como objetivo evaluar aspectos que forman parte de la conducta matemática, considerando niveles de racionamiento, capacidad para manejar símbolos numéricos, operar y utilizar el cálculo tanto dentro de la estrategia que implica la resolución de problemas. Test de evaluación de cálculo y resolución de problemas. De Nolga Ibáñez, es evaluar el rendimiento matemático en conocimiento de conceptos, como en el desarrollo de habilidades. El test EVAMAT de Jesús García y Daniel González. Tiene como objetivo evaluar las competencias matemáticas básicas y el desarrollo de la valoración de las capacidades mentales. Y el test Yo y las matemáticas. Explora la relación que tiene el niño con las matemáticas desde una perspectiva afectiva. Evaluar la percepción que tiene el sujeto de cómo los padres, profesores y compañeros confían en sus posibilidades de éxito en las matemáticas. Y profesora, esa sería mi presentación. Muchas gracias. Bien presentado, Nico.
Nico, ¿por qué cree usted que es importante que apliquemos este test de yo y las matemáticas? ¿Considera que es relevante? Sí, yo creo que es relevante y es súper importante porque hace como una evaluación de cómo se puede desenvolver el niño así como personalmente y viendo las capacidades que él tiene. Como que le puede dar confianza, así como algo como más personal. Exacto, súper buena respuesta, Nico. Muchas gracias por su presentación. Gracias, profesora. Seba, presentamos, por favor, ahora ustedes. Disculpe, profesor. Se cortó, Yo Paula. ingresé súper tarde. Mi grupo tenía que presentar. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Le quería preguntar si acaso nosotros podíamos presentar de ahí o de lo mismo por último, para no interrumpir al compañero Seba, A ver, disculpe, no le ya escucho. que mi grupo tenía que presentar de lo primero. Presente, Es que mi grupo tenía que presentar de lo primero. ¿puede presentar ahora? Ya. ¿Y está en condiciones de presentar? Sí, va. ¿O puede presentar la Isabela? O sea que la verdad las cosas va a poner todo. No, ninguna de las chiquillas pueden. Ninguna de las tres. Entonces voy a poner todo de mi parte para poder hacer la presentación rapidito. Pero, Paula, mejor lo dejamos para el martes. ¿Le parece? ¿Me escucha? Ya, ¿Sí? le mando, si igual me parece. Sí, no sé si la escucho. Disculpa a los compañeros, por favor. Sí, no se Disculpa a los preocupe. compañeros. La Paula está enferma, chicos, está con COVID, así que tampoco se trata de esto un sacrificio, así que presenta el grupo del Sebastián, por favor. Seba, Génesis, Catherine, Carla, Nayeli. Profe, la Génesis avisó que tenía súper mala conexión, por si acaso. Ok, gracias. Ya, vamos, voy a apagar mi micrófono para que puedan presentar. Me conecté ahora porque, lo voy a ser sincera, se me pasó la alarma y me quedé dormida. Yo iba a presentar, así Ya. que me conecté rápido ahora. Presente nomás, por favor. Ya. Nosotros le vamos a presentar sobre las dificultades del aprendizaje matemático. Los integrantes son Sebastián Berenguer, Génesis Díaz, Carla Moreno, Catherine Figueroa y Nayeli Muñoz. Somos de la sección 3. La definición de esta dificultad de aprendizaje es que es un aprendizaje complejo que siempre se va acompañado con la maduración neurobiológica. Esto es para poder alcanzar un nivel de desarrollo cognitivo y por eso a los niños se les parece un verdadero desafío, porque eso requiere la creación de significado abstracto, la codificación y la decodificación de símbolos y capacidad de hacer relaciones en el plano de lo posible. Estas dificultades no son debido a una pura causa, sino que existen diferentes dificultades en el aprendizaje de matemáticas. Por ejemplo, aquí tenemos unas das más comunes en la enseñanza básica. La descalculia es la alteración de habilidades y pensamiento matemático debido a las lesiones cerebrales. La discalculia es el trastorno que debido a causa específica, que puede parecer también alteraciones en funciones de las áreas cerebrales. Y la discalculia existen 6 tipos. La verbal es la dificultad para nombrar cantidades, números y para usar términos y relaciones. La pragnostica es la referencia a la dificultad de enumerar, comparar o manipular objetos matemáticamente. La léxica es para leer símbolos matemáticos, la gráfica para escribir los símbolos matemáticos y la idiagnóstica se trata de que la dificultad se centra en la capacidad de hacer operaciones mentales
para comprender conceptos matemáticos abstractos. La operacional está en la dificultad de la ejecución de operaciones y los cálculos numéricos. La dificultad relacionada con los procesos de desarrollo cognitivo se basa en el aprendizaje matemático, está ligado directamente al desarrollo cognitivo. La dificultad relacionada en la estructuración de la experiencia matemática, el aprendizaje constituye a un aprendizaje secuencial y progresivo. Y la dificultad en la resolución de problemas, como lo dice, es la dificultad de la interpretación, la comprensión y la resolución de problemas. La evolución del concepto, Hinchen dijo que la discalculia tenía la derivación de la alcalculia o la ceguera para los números. Hirschman dijo que la alcalculia era determinada por un daño neurológico, pero también le puso el nombre de Herrmann, síndrome de Herrmann, y junta la agnosia digital y la ausencia de diferenciación entre derecha, izquierda y la disgrafía. Por si no saben, la agnosia digital es la imposibilidad de reconocer los dedos de las manos. Berger dijo que la alcalculia existía en primaria y secundaria. La primaria la definió como un trastorno que era puro de cálculo sin afección alguna del lenguaje, y la secundaria fue llevada a una alteración verbal espaciotemporal. Coase dijo que era un trastorno estructural de la habilidad originado por un trastorno genético congénito del cerebro, que son el sustrato anátomo fisiológico que va directo de la maduración de esas habilidades matemáticas. Pero esas van adecuadas a cada edad, pero sí no tenía así ningún trastorno simultáneo de la habilidad de las funciones mentales generales. Coles dijo que era una teoría interactiva, la que defendió que las DA tienen una base experiencial. Su teoría dijo que era la importancia de los factores actitudinales y motivacionales. El enfoque psicopedagógico asume que el diagnóstico de la DAM tiene que tener en cuenta criterios como poseer un nivel medio de inteligencia, mostrar un rendimiento académico en tareas matemáticas, significativo inferior al esperado según la edad y sobre todo por debajo del nivel funcional intelectual del estudiante. También dijo que el trastorno de cálculo suele diagnosticar en segundo y tercero básico, pero rara vez se diagnostica antes del primer curso de enseñanza primaria, antes de finalizar el primer curso de enseñanza primaria. Hay áreas de dificultad. En el trastorno de cálculo está la destreza lingüística, que está relacionada con la comprensión de términos matemáticos y la conversión de problemas en símbolos matemáticos. Está la destreza de percepción, que es la dificultad en la capacidad para poder reconocer y entender los símbolos y para poder ordenar grupos de números. Está la destreza matemática, que tiene la dificultad de las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Y la destreza de atención, que es la dificultad de copiar figuras y observar los símbolos operacionales correctamente. Para poder tratar estas dificultades se debe tener en cuenta que tenemos que vincular los contenidos matemáticos a elementos cotidianos, asegurar la asimilación de lo viejo antes de pasar a lo nuevo, enseñar paso a paso y a planear el uso y selección de recursos cognitivos, motivar y valorar a los niños para que parezcan interesados y competentes, y enseñar paso a paso la estrategia y los algoritmos específicos que exigen las tareas. En investigación tenemos las teorías del aprendizaje. Thorndike dijo que era una teoría tipo asociacionalista y su ley de afectos era muy influyente en el diseño de currículos de las matemáticas elementales. Browell dijo que defendía la necesidad del aprendizaje significativo, cual su principal objeto debía ser el cultivo de la comprensión y no los procesos mecánicos del cálculo. Piaget dijo que las operaciones lógicas subyacen a muchas de las actividades matemáticas básicas. Lo que consideró fue que habría prerequisitos para la comprensión del número y de la medida. Husserl, Brunner, Gagné y Vygotsky se preocuparon que el aprendizaje en la matemática y por desentrañar qué es lo que realmente los niños cuando llevan a cabo una actividad matemática. Evaluación. A la evaluación formal con test estandarizado que se requiere de los test de conocimiento y aptitudes para que el niño pueda proporcionar una estimulación a nivel general de la asimilación.
el test de diagnóstico que evalúa la actuación del alumno en la área de habilidades matemáticas. La evaluación formal con test de criterios de referencia tiene pruebas de conocimiento y puede localizar las áreas problemáticas generales del niño. Las actitudes de diagnóstico que se centran en dificultades más específicas, y está por último la evaluación informal, que es esencial para controlar la evolución de los niños para poder enseñar conceptos y habilidades matemáticas. Por eso el profesor debe confeccionar un test de conocimiento y aptitudes con preguntas de distintos niveles, y así implica examinar que el niño pueda ver como examinar pruebas del profesor, que el niño trabaja diario en esas tareas y utiliza pruebas confeccionadas por el mismo profesor. La confección de este test necesita seleccionar una jerarquía que incluye el área de contenido que se quiere evaluar. 2. Decidir qué habilidades necesitan ser evaluadas. 3. Establecer preguntas por cada habilidad dentro de las gamas seleccionadas. 4. Puntuar el test e interpretar el resultado del alumno. El diagnóstico. En este diagnóstico debemos valorar los niveles de ejecución que el alumno presenta en tareas escolares o informar sobre su trayectoria escolar. Para eso necesitamos conocer su nivel de desarrollo intelectual y actitudinal para poder así alcanzar las dificultades que presenta y luego planificar la enseñanza. Para diagnosticar esta intervención es necesario tener exploración neurológica para determinar si el factor neurológico que origina el trastorno, exploración psicológica que permite valorar la inteligencia y atención, y exploración pedagógica que analiza el rendimiento del alumno, la exploración social que se conoce y valora la realidad social familiar que el alumno se encuentra. ¿Cómo intervenir? Klein en 1989 propuso las siguientes consideraciones. 1. Clasificación de la estructura y la exigencia. 2. Estructuración de cada sección. 3. Estimular la participación activa e independiente en el proceso de aprendizaje. 4. Principios de la enseñanza terapéutica. Y 5. Prueba y examen. Los test psicopedagógicos para evaluar desempeño en las matemáticas. El test de Ben-Luria de evaluación de conocimiento matemático, que fue adaptado por Mariana Hartwig y Mónica Fuente, fue que los niños tenían que evaluar la capacidad para comprender los números presentados en forma oral y escrita. El test de precálculo de Neva Milicic y Sandra Schmidt dijo que tenían que evaluar el desarrollo del razonamiento matemático. El test de comportamiento matemático de Ricardo Lea, Hernán Ahumada y Luz Elinel Líbano tenía que evaluar las formas de la conducta matemática. Es decir, tienen que considerar los niveles de razonamiento, la capacidad de manejar símbolos matemáticos y numéricos, operar y utilizar el cálculo dentro de la estrategia que implica la resolución de problemas. El test de evaluación de cálculo y resolución de problemas por Nolfa Ibáñez Salgado significa el rendimiento escolar, el rendimiento matemático en conocimiento de conceptos, como el desarrollo de habilidades. El test de EVAMAT de Jesús García Vidal y Daniel González evalúa las competencias matemáticas básicas y el desarrollo de la valoración de las capacidades matemáticas. Y las matemáticas significa explorar la relación que el niño tiene con las matemáticas en una perspectiva afectiva. Y para eso necesitamos evaluar la percepción que tiene el sujeto de cómo los padres, profesores y compañeros confían en sus posibilidades de éxito en las matemáticas. Y esa fue nuestra presentación, profe. Nayeli, ¿por qué cree usted que es necesario aprender lo viejo para poder pasar a lo nuevo? Si nosotros no sabemos ya lo viejo, ¿cómo vamos a pasar a, como se dice, como a evolucionar en lo nuevo para poder aprender otras formas si nosotros ya no sabemos cómo se hace lo otro? Deme un ejemplo. Como si nosotros, supiéramos, a ver, ¿cómo se puede decir? Relaciónelo con las matemáticas. Ya, si uno sabe, si uno no sabe sumar y restar, uno no puede aprender a multiplicar ni a dividir, porque son fundamentales para la multiplicación y la división. Como a los niños se les enseña la división,
es a través de cuando ellos buscan la multiplicación que hay entre los dos, al niño después abajo se le hace como una suma o una resta para ver qué es lo que le queda para poder seguir dividiendo. Por eso necesitamos saber las cosas básicas para poder avanzar en lo otro que viene conjunto a ellos. Ya, antes de multiplicar, entonces necesitamos sumar, porque la multiplicación es una suma iterada, o sea, una repetición, ¿cierto? Y antes de sumar, ¿qué necesitamos saber, Nayeli? Antes de sumar necesitamos saber los números, las Y cantidades. antes de los números, Antes de los números. Ay, no sé. ¿qué es lo que vimos nosotros antes de los Las números? espacios temporales, Las nociones sí, previas, las ¿cierto? nociones básicas. Gracias, Nayeli. Súper buen trabajo. De nada. Felicitaciones. Y perdón por llegar tarde, profe, de verdad. Ok, que no se repita. Chicos, les voy a hacer una aclaración. Cuando uno busca en internet, por lo general, las asociaciones que tiene que hacer tienen que estar relacionadas con la asignatura que estoy buscando. Evidentemente, si yo pongo agnosia digital para buscar, va a estar relacionada con los dedos, pero cuando hablamos de agnosia digital, tiene que ver con dígitos, con imposibilidad de que los niños y niñas puedan reconocer los dígitos o utilizarlos, más allá de utilizar los dedos. Esto tiene que ver que, por ejemplo, puedan establecer la relación entre el número y cantidad del dígito 1, del 2, del 3 y etcétera, ¿ya? Solamente como aclaración. Ya, chicos, seguimos con el trabajo de la Tania y Emily. Que no las veo ninguna de las dos presentes, parece. Seguimos entonces con la Angélica, la Paz y la Vane, por favor. Ya, profe. ¿Quién presenta, Ángel? Yo presento, profe. Ya, muy bien. Vamos. Voy a apagar mi micrófono para que parta usted, ¿ya? Ya. Oh my God. Ya. Entonces, voy a empezar nomás. Muy buenos días, profesor y compañeras. Mi grupo está conformado por Vanessa Cerda y por Paz Oviedo y yo, Angélica, Ladrón de Guevara Silva. Y les voy a presentar las dificultades en las matemáticas. ¿Qué pasó? ¿Profe, me puede ver? Sí, la veo y la escucho. ¿Qué le Sí. pasó? Es que de repente mi pantalla se me fue a negro, entonces por eso le pregunto si me puede ver. Sí, la veo y la escucho. Ya. Voy a seguir porque en mi cuaderno tengo todo el contenido, así que si es que ve Ok. el cuaderno, porque no puedo ver la presentación, pero voy a continuar. Ok. Ya, quedé en las dificultades de las matemáticas. Vamos a pasar por la evaluación del concepto, que primero son 5 autores que son muy importantes dentro de las matemáticas. Primero, tenemos a Heichen, que en 1919 él determinó el término acalculia debido por un daño cerebral. Griezmann, que le puso síndrome de Griezmann. ¿Pero por qué? Porque él le llegaron pacientes con patologías muy raras. Entonces empezó a investigar las actividades eléctricas del cerebro y estos casos raros de pacientes eran todos relacionados a una parte del cerebro que estaba más o menos por acá, al lado izquierdo del cerebro. Y todo esto lo hizo como un subcomponente que lo nombró como el síndrome de Griezmann. Tenemos a Koch, que fue un psicólogo y él fue el que introdujo por primera vez el término discalculia. Tenemos a Berger, que él
fue un personaje también muy importante y también es muy importante dentro de la medicina y también en las matemáticas. En las matemáticas, a Calculia la separó por primaria y secundaria. La primaria era problemas más o menos aisladas y la secundaria que era una alteración en funciones neuropsicológicas. Eso fue lo que hizo en matemáticas, pero también él quería seguir su investigación, pero lamentablemente no se pudo porque se suicidó. Aparte que él fue el que investigó el electroencefalograma y propone una distinción entre el término de acalculia. Y por último tenemos a Cole, que propone una teoría que es a base experimental y se trata de los factores actitudinales y motivacionales. Ahora, el enfoque psicopedagógico habla sobre la maduración de los niños, que los niños a una edad tienen que tener una cierta maduración para poder pasar a los otros contenidos. Ahora, en las investigaciones tenemos Storneke, perdón la pronunciación, a Storneke, que él investigó y a él le gustaba, él investigó el aprendizaje activo y las respuestas. Su atención era esa, de cómo los niños cómo tenían sus aprendizajes y después cómo eran las respuestas. Eso era. También hizo y esto lo llamó conexionismo, que es un estímulo y respuestas reforzadas por los ejercicios, que eran los estímulos, el proceso cognitivo era estímulos y respuestas. Tenemos a Piaget, que fue muy importante también por su teoría del número, pero él destaca mucho la interacción social, que el niño es muy importante que interactúe porque él se va desarrollando y también va desarrollando su lógico matemático. Y también es importante que los docentes creen ambientes gratos de materia para que el niño pueda adquirir todos esos conocimientos. Y Broadwell, quien se opuso a la teoría de Snornicke, porque Broadwell se inclinaba más a lo significativo, a lo que cultivaba en la comprensión. Y tenemos a Auswell, Brunner y Gagné, que también ellos se preocuparon por los aprendizajes matemáticos, pero ellos más averiguaban qué es lo que hacía el niño cuando estaba desarrollando una actividad en el aula. Y tenemos las áreas de dificultad, que es el trastorno de cálculo, tenemos las destrezas, que es la lingüística, la percepción, las matemáticas y la atención. Y para tratarlas, las consideraciones. Primero es que las matemáticas siempre las relacionen con lo cotidiano, porque en lo cotidiano siempre estamos con las matemáticas, y después que los docentes les enseñen a los niños como las nociones básicas o las nociones temporales. También estaban las diferentes dificultades que también había, que era de la discalculia, que habían subcomponentes, que lamentablemente no se lo puedo mostrar porque mi PPT se fue a negro. Pero paso en la evaluación y diagnóstico. Primero tenemos los tests estandarizados y formales, que estos tests permiten identificar las fortalezas del alumno y las debilidades. Tenemos los tests con criterios de referencia y formales, que estos determinan las habilidades del alumno. Y por último, tenemos la evaluación informal, que es un desarrollo cognitivo de los estímulos. ¿Y cómo se confecciona un test? Primero es seleccionar el contenido, después decidir las habilidades, establecer las preguntas y después poder interpretar el resultado del alumno.
¿Cuál es el diagnóstico? Primero es valorar los niveles que tenga el estudiante, informarnos sobre la trayectoria que tiene el niño, nivel intelectual y actividad, y después se hace un análisis. ¿Y a dónde tenemos nosotros que intervenir? En el área neurológica, psicológica, pedagógica y social. ¿Y cómo intervenimos? Por la clarificación del contenido, la estructuración, la estimulación, los principios y las pruebas y exámenes que se hacen. Y por último están los tests, que todos estos tests son un conjunto donde estos tests lo que hacen es poder evaluar en qué base están en las matemáticas, qué es lo que les falta, porque al tener estos resultados los profesores saben qué es lo que les cuesta a los alumnos, que después ellos hacen cambios para que ellos puedan entender. Muchas gracias, profesora. Esa ha sido nuestra presentación y perdón porque no se haya mostrado el PPT. No hay problema, Ángel. Súper completa la presentación. Agradezco que hayan podido investigar más allá de lo que había en el documento. Sí. Sí, súper bien, porque en realidad aclara otros elementos también que están a la base, ¿ya? Sí, estaba, como le digo, estaba súper entusiasmada averiguando sobre la evaluación del concepto y todo. ¿Por qué le pareció tan interesante? Es que me pareció interesante porque ellos hicieron hicieron muchas cosas importantes durante esa época y veía de que ellos como se metían en el tema y decían, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Entonces me interesó mucho y quería saber un poquito más igual, pero no quise irme más allá. Ángel, que ¿y por por qué eso. será que tiene este trasfondo, como usted lo mencionó en varias partes de su presentación, de patología, que se relaciona con enfermedades por lo general? O sea, en este documento se establece como un perfil clínico, un perfil médico principalmente. Ah, sí. ¿Por qué será? Es que, porque por lo que he investigado, salía de que, bueno, por un autor, salía de que tuvo pacientes, me parece que no, me parece que otros más, tuvieron pacientes con patología muy rara y todas eran relacionadas a una cierta parte del cerebro. Entonces, por eso lo dije, porque este autor decía de que le llegaban pacientes raros, pero no sabían exactamente en qué área estaba. Y era en la parte cognitiva, en una cierta parte del cerebro, donde decía de que él pasaba algo que era relacionado a las matemáticas. Ya, pero lo asociaban con ciertas dificultades de las matemáticas, pero ¿hubo algún elemento que les permitió comprobar que efectivamente era así? Sí, por investigaciones, por muchas investigaciones que tuvo él, llegó a la conclusión de que habían subcomponentes. ¿Y de qué estaremos hablando ahí cuando se está relacionando con un daño neurológico, con acalculia o con discalculia? Yo creo que con acalculia. Exactamente, cuando hablamos de establecer una relación con daño neurológico, chiquillos, vamos a hablar de acalculia, porque se relaciona con un componente que va más allá del aprendizaje, que tiene que ver con un daño orgánico. Gracias, Ángel, muy buena presentación. ¿Ya? Gracias. La acalculia tiene esta base neurológica, a diferencia de la discalculia, que vamos a hablar de dificultades para el aprendizaje de las matemáticas y todos los componentes que nosotros hemos visto que pueden estar a la base, ¿ya? La acalculia puede estar presente, por ejemplo, en una persona que sufre algún accidente cerebrovascular, que ya había adquirido el aprendizaje de las matemáticas sin problemas,
pero pierde esta capacidad, por ejemplo, por otro tipo de accidentes, incluso accidentes como trastorno, perdón, no sé, que vaya un accidente automovilístico y pierde masa encefálica y también puede perder conocimientos matemáticos. Chicos, chicas, a ver, quedan 3 grupos para el martes, que es el grupo 7, el 8 y el 9. El martes terminamos con las presentaciones y continuamos con la materia, ¿ya? Quedamos hasta acá hoy día porque la clase correspondía a análisis del documento y quedan como quedan los 3 grupos pendientes. Terminamos el martes y ahí seguimos con la materia. Que tengan buen fin de semana y gracias a los que están presentes. Chao chicos, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Profe. Cuídense.